o algunas plantas desaparecen de la tierra, comestibles. Entonces en el futuro, para abastecer, hay semillas guardadas que se puedan abrir en el futuro y se pueda sembrar nuevamente en la tierra. No sé si usted sabía eso. Eso existe, eso está también realizado. Hay otras también cápsulas muy conocidas, específicamente en Estados Unidos. Por ejemplo, la reina Isabel, antes de morir, tenía una cápsula para ser abierta, no sé, creo que dentro de 200 años, para que se sepa su historia y para que se sepa lo que ella hizo dentro de su reinado allí en Inglaterra. Si uno lee la historia de la humanidad, lee las naciones y lee la historia en particular, tú vas a notar que el ser humano siempre ha querido que lo recuerden o ser recordado en el tiempo. Si tú has visto documentales o sabes un poco acerca de las pirámides de Egipto o la cultura egipcia la antigua, hasta el día de hoy se encuentran monumentos, incluso tumbas que se desentierran, donde se encuentran muchos objetos que precisamente buscaban preservarse en el tiempo. La gente no quería que se les olvidara, que fuesen olvidadas en el tiempo. Y así, si tú estudias las diferentes naciones, razas de la historia de la humanidad, descubrirás que todo el mundo hizo algo para ser recordado en el tiempo, para que no se perdiera la memoria en el tiempo acerca de algún tipo de documento, algún tipo de cultura, algún tipo de pensamiento. Y siguiendo esta línea de pensamiento, hay cosas que deberían preservarse en el tiempo y hay cosas que no. Hay cosas que no son tan relevantes, que están guardadas allí en bóvedas para ser abiertas en el futuro, pero si pensamos en cosas aplicativas y que realmente la gente necesita, ¿qué pensaría usted que deberíamos guardar para que la gente en el futuro la descubra? Entonces, seguramente comienzan a pensarse en muchas cosas realmente vitales para la humanidad. Es más, si yo te dijera que en Bosa vamos a hacer una cápsula del tiempo y te diera la oportunidad de guardar un objeto tuyo para que en el futuro fuese descubierto, ¿cuál guardarías tú? ¿El chismógrafo? Sí. ¿Qué guardarías tú para ser conocido en el tiempo? ¿Sabes? Y esto hace relevancia específicamente en lo que la palabra del Señor enseña. Porque hay una persona, Pablo, el apóstol, que le escribe a Timoteo acerca de una preocupación bonita acerca de los tiempos que vendrán. Estoy hablando de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y allí la palabra del Señor dice de la siguiente manera, si lo podemos proyectar. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Todos sabemos aquí que los primeros días para el tiempo de Pablo eran su tiempo futuro. Bueno, han pasado 2000 años. Y podríamos nosotros decir que nosotros somos esos tiempos de los cuales Pablo le advierte a Timoteo. Lo interesante del asunto son dos perspectivas. La primera, que Pablo le da un calificativo a los tiempos futuros, difíciles. El calificativo es ese. O malos, en otras versiones. ¿Y cuántos considerarían que esto es cierto? ¿Cuántos consideran que lo que dijo Pablo es verdad? Nosotros que estamos en la actualidad, que estamos viviendo esos futuros tiempos de los que Pablo habló, sí son, como Pablo dijo, difíciles. ¿Cierto que sí? Son así esos tiempos. Entonces Pablo a continuación, ahorita leeremos, a continuación comienza a hacer una descripción particular de cómo serían esos tiempos, pero en medio de la descripción descubro que a Timoteo le transfiere principios que se deben preservar como si fuesen documentos, como estas cápsulas que ya le mencioné. Principios que no podríamos olvidar y que debemos seguir pasando de generación en generación, especialmente por lo que viene. Y ahora, nosotros tenemos que valorar todo lo que los antiguos hicieron, porque si hasta el día de hoy hablamos de estos principios conocidos, que por cierto en el texto bíblico son principios que seguramente usted conoce muy bien y hasta ha escuchado predicar mucho de ellos, pero hoy desde una perspectiva diferente me gustaría persuadirte a través del poder del Espíritu Santo para que sepas que no puedes perder en tu familia, que no puedes perder en tu corazón, en tu fe, en tu persona. Tú que eres un creyente, necesitamos hacer algo. Hasta aquí, después de 2000 años, hubo gente que se tomó en serio esas palabras que Pablo escribió, que no solo eran para Timoteo, sino para las siguientes generaciones. Bueno, por 2000 años se han preservado sus principios. Ahora nos corresponde a nosotros seguirlos preservando. Por eso me parece que esta predicación, este mensaje, es para ti. No importa quién seas, no importa si eres soltero, casado, si eres niña, niño, si eres mujer, hombre, si eres adulto mayor, o apenas eres un joven, o eres un adulto, no sé, si estás pasando por el mejor momento de tu vida. Lo que sí sé
es que está siendo llamado conmigo a hacer cápsulas que preserven estos principios para los tiempos difíciles que vendrían, dijo Pablo. Y considerando y nosotros analizando el pasaje de entrada y sabiendo de que los tiempos difíciles son estos, ¿cuánto más necesitamos preservarlos para los que quedarán? La Biblia ha sido cruda y sin censura a la hora de hablarnos la verdad, y nunca nos ha encubierto de que progresivamente los tiempos se volverán más difíciles. No habrá oración, no habrá ayuno, no habrá hombre o mujer piadosa del mundo que pueda cambiar eso. Esa es una verdad escrita que no se puede cambiar, y todos aquí yo creo que sabemos eso, que día por día las cosas serán más difíciles, más complicadas. Entonces, ¿qué hacer? Me voy a adelantar un poquito, pero lo interesante del pasaje es descubrir que Pablo no le dice a Timoteo que cuando lleguen esos tiempos haga innovaciones, no, sino que haga preservaciones. En otras palabras, que se vuelva una persona que preserve para que los que vengan o los que vayan quedando o naciendo continúen esa línea de estos principios que se convierten crucialmente importantes en la vida de cualquier persona. Bueno, a continuación te los quiero mencionar porque estos principios y esto que Pablo nos pide, la palabra del Señor, es hacer un puente entre épocas, entre el pasado y el futuro, no solo el presente. Tú y yo necesitamos ser portadores de lo que no se puede acabar en esta tierra. Me parece muy interesante haber leído acerca de las semillas guardadas en diferentes bóvedas del mundo por si llega a escasear la comida. Bueno, en nosotros no puede escasear esta palabra, para que en las siguientes generaciones se siga preservando lo que es santo y lo que pertenece a Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo fuimos llamados a eso. Y esto es pensar en las generaciones, y esto rompe el estereotipo típico del egoísmo. Es pensar en los que vendrán, es pensar en la siguiente generación. No es pensar solo en nosotros. Los seres humanos particularmente somos muy egoístas. ¿Y sabes qué he descubierto en la Biblia? Que cada rey, cuando era bueno, nunca pensó en su propio reinado, sino pensaba más en el momento de morir, ¿qué le iba a dejar a los que quedaran? Siempre iba adelante. Incluso descubrimos en una oportunidad a David orando por las generaciones. David no le preocupaba tanto su vida como los que vendrían. Y yo considero que una muy buena perspectiva de fe es esa: quitar ese egocentrismo, ese yo, dejar de orar solo por nosotros. No solo orar por los demás, sino por los que vendrán. Yo sé que tú, como buen padre, si lo eres, oras por tu generación, por tus hijos, por tus nietos, por los que quedarán. Pero Dios es un poquito más ambicioso, permítame usar esa palabra, para pensar en los que quedan. Y últimamente eso me ha tocado mi corazón. El objetivo de Dios no es que la buena temporada de Misión Vida Hermosa sea solo cuando el pastor Jason esté vivo y quede aquí como pastor, sino que Dios ha colocado carga desde ya a mis apenas 31 años. Pensar en los que vendrán, en el pastor que siga después de mí. Yo estoy completamente convencido que eterno no soy. Y seguramente en alguna temporada de mi vida una nueva asignación habrá, porque he entendido muy bien que el propósito de vida con Dios es por temporadas y tiempos. Es una temporada de vida, como así muchos de los que estamos aquí vivimos una temporada en cierto lugar y hoy estamos en otra, y consideramos que ha sido la voluntad de Dios cambiar. Asimismo te quiero decir que tu temporada en la tierra es pasajera, pero debes pensar qué le vas a preservar a los que quedan. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana? Dicho esto, a continuación me gustaría mencionarte por lo menos 3 principios fundamentales que descubro en el pasaje que tú y yo deberíamos preservar en el tiempo. Me encanta que hayan personas jóvenes en este lugar, porque a más temprana edad los escuchemos y los entendamos, mejor haremos nuestra vida y mejor le entregaremos personas a la sociedad. ¿Estamos listos para eso? Muy bien. Primero, la familia saludable. ¿Sabes? Un primer principio que se hace énfasis en el texto es que se preserva en el tiempo lo que es una familia saludable. Y con intención quise descubrir el principio en saludable, porque familias hay muchas, pero saludables, pocas. Y es triste descubrir que nuestra sociedad rota es el reflejo simple
en hogares destruidos desde hace mucho tiempo. Así que el pasaje dice en el versículo 2: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Está haciendo una descripción Pablo de cómo serán esos tiempos y nos dice las características de la gente de ese tiempo, del tiempo que vivimos. ¿A poco el tiempo que vivimos no es así? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Nota ahí el tema de la familia. Desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Esto caracteriza al tiempo futuro. Lo caracteriza una decadencia moral, señoras y señores. Y la pregunta es, ¿acaso eso no es lo que estamos palpando? O sea que Pablo no estaba tan loco cuando escribe esto. Tenía mucha razón. Ahora, yo me atrevo a decir algo. Algo que refleja la sociedad en general comienza en una familia. Señoras y señores, directa o indirectamente, nuestros padres, o todos los que han sido padres, o todos los que les dio por hacer un hijo, son de alguna manera responsables acerca de la persona que le van a entregar a esta sociedad. Son responsables. Yo no creo lo que dijo el famoso filósofo, que se volvió, por cierto, muy viral la frase, que dice así: el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Yo no creo que eso sea cierto. Si tú lees la Biblia, la corrupción del hombre está dentro de sí mismo. Dijo Jesús, porque no es malo lo que entra, sino lo que sale. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que, teniendo eso claro, la calidad de sociedad que nos describe Pablo en este pasaje, escúchame, la calidad de sociedad que nos describe Pablo en este pasaje, una sociedad rota, que ya leímos, amadores de sí mismos, del dinero, soberbios, corruptos, orgullosos, desobedientes a los padres. Esa caracterización, ¿a poco no se puede corregir en una familia? ¿A poco no se puede hacer algo desde que se está en el hogar? Pablo describe una crisis de valores según este listado. ¿Y dónde o en qué lugares que se forman los valores? ¿Acaso no es en la casa? Ahora, hay que decir algo real, porque yo aquí no vengo a predicarle idealismos, sino realismos. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, bueno, no voy a decir que todos, venimos de hogares disfuncionales. Todos venimos de hogares disfuncionales, ¿o no? Donde crecimos carentes de amor, carentes de muchas cosas, pero eso no se puede volver una excusa para ser malas personas. Sin embargo, gracias a Dios llegó Cristo a tu vida. ¿Te imaginas con todas las carencias que creciste, si Cristo no hubiese llegado a tu vida, cómo serías tú hoy para la sociedad? Pues si así nomás con Cristo usted es difícil, ¿cómo serías sin Cristo? ¿No le parece? Imagínate. Sin embargo, el texto es claro en hablarnos así. Una sociedad así de terrible, como nos lo menciona Pablo, solo podría nacer en el seno de hogares rotos, egocentristas y sin temor de Dios. Los tiempos de por sí ya se vuelven peligrosos si las familias están rotas. Y te voy a decir algo que no es un secreto para ti, porque yo sé que lo vives conmigo. Y es que muchos de nuestros hogares y familias tienen muchas falencias y no son saludables. Cuando hablo de salubridad, escúchame muy bien, no estoy hablando de perfección, porque no existe familia perfecta donde no existan contiendas, donde no existan discusiones, donde no existan ganas de dejar botado, ganas de dejar tirado. ¿O no? Todo nos pasa. Cuando hablo de familias saludables, estoy hablando de familias que tengan a Cristo en medio, que conozcan el amor de Dios y que cedan a esos principios. Ahora, los tiempos en la historia nos han demostrado que el pecado del enemigo, si ha tenido en mente destruir algo, es la familia. Tanto así que lo primero que hizo fue dañar un primer matrimonio, Adán y Eva. La construcción de una familia que estaba en construcción progresiva, ¿no? Allí en Edén, y definitivamente daña eso. Y si tú comienzas a ver el pecado cuando se introduce, comienza a fracturar la familia. Hubo la primera pelea matrimonial de la historia, de Adán y Eva, primera pelea matrimonial. Luego la primera situación con los hijos, donde tienen a su primer hijo que se llama Caín, que mata a su hermano Abel. Conflictos familiares fuertes, difíciles, que describen lo que sucede en las familias y es eco de lo que sucede en nuestras familias. Así que el pecado
siempre le ha querido tirar, si se puede usar el término, a la familia. Señores y señores, estamos llamados a preservar familias saludables. Lo diré otra vez, estamos llamados a preservar familias saludables. Los que no son casados, ¿qué reto? ¿Qué reto tenemos? ¿En serio? Y los que ya están casados y tienen hijos, señoras y señores, necesitamos volver a retomar esto y desempolvar, abrir esa cápsula que lleva 2000 años ahí en la Biblia, que lleva hablándonos la palabra acerca de lo que debería ser. Para mí es un reto muy grande hoy. No es tan retador, sí es retador, pero no es tan retador ser un pastor soltero. En algún momento me casaré, se los aseguro. Espérense tantito. Gracias por el amigo. Pero para mí va a ser un reto mayor predicar con mi esposa y mis hijos ahí sentados. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí puedan dar testimonio que lo que yo digo es cierto. ¿Es verdad o no es verdad? Ese es el reto mayor. ¿Sabe? Ahí es donde comienza la odisea. Y yo ahora, sabiendo esto, más reto. Dijo una pastora, a veces no es bueno saber tanto, porque más se te será levantado. Por eso los que estamos aquí, que deseamos con el corazón institucionalizar una familia, tenemos el reto de no formar cualquiera, sino de preservar familias saludables en el tiempo. Porque los tiempos difíciles están así. Con esto no estoy diciendo que los casados no tienen chance, claro que sí. Porque el hogar y la familia es el lugar donde se puede hacer todavía mucho. Ahora, te quiero decir que la familia debilitada produce una sociedad acabada. Y eso es una verdad innegociable. Hay varios problemas en el pasaje que menciona Pablo acerca de la sociedad del futuro. El egocentrismo es uno de ellos. Amor a sí mismo. ¿Sabes qué es el egocentrismo? Me encantó esta definición. Es la mala orientación del amor. La mala orientación del amor. Y dígame si no es en la familia donde un papá orienta el amor que puede desarrollar un hijo. Cuando es muy egoísta y se ama mucho a sí mismo, ¿acaso no es ahí donde se corrige? ¿Acaso no es en ese espacio y ese escenario donde se puede corregir el amor el uno con el otro? No existe otro escenario. Y va a haber un momento, y los que tienen hijos adolescentes o jóvenes me entenderán, hay un momento donde ya no se puede hacer nada. Lo que fue. Lo que sembraste, sembraste. Pero definitivamente es en ese lugar donde se puede hacer. Por eso el problema comienza cuando no se forma el corazón. Y para mí sí que me ha calado esa palabrita aquí en mi mente. Formar el corazón de la familia. A nosotros nos forman de muchas maneras, teniendo en cuenta de que muchos de los que estamos aquí, lo menos que formaron nuestros padres o nuestra familia, víctima de víctimas, fue nuestro corazón. Nunca nos formaron el corazón. Nos formaron en educación, nos dieron, gracias a Dios, comida, vestido el que dejaba el hermano mayor, yo fui de esos. El problema era que el hermano mayor mío era hermana, así que yo me ponía vestidos. Bueno, nos formaron de muchas casas, pero yo nunca encuentro, por lo menos en mi familia, donde haya una preocupación por formar el corazón. Nunca. Pero si tú lees Proverbios, donde habla un papá a sus hijos, lo más interesado que está el papá de Proverbios es en formar el corazón. En formar el corazón más que formarlo académicamente. Nunca Salomón le dice a Roboam, estudia para que seas alguien en la vida. Uno no es alguien en la vida porque estudia, uno es alguien en la vida por Cristo en la vida de uno, no por un título. Cosas como esas, pero la formación nuestra no fue el corazón, fue a otras áreas secundarias de la vida, que si nos hubiesen formado el corazón seríamos incluso diferentes. Si nos hubiesen formado el corazón, hubiésemos elegido bien la pareja. Si nos hubiesen formado el corazón, hubiésemos tenido el gran principio. ¿Cómo me duele que no me hayan enseñado el gran principio del dominio propio? Si tú tienes a tus hijos pequeños todavía y puedes formarles en esa área, yo te invito a que les enseñes la teología de la abstinencia. Es lo mejor que un papá le podría enseñar a un hijo. A que se abstenga, a que sepa en qué momento debe decir no. Que el dulce te hace daño. Enséñale a tu hijo desde niño a que le diga no. Entonces uno encuentra en el camino, señores barrigones, así como yo, que siempre sufrieron de diabetes, pero nunca le formaron el corazón para que aprenda a decirlo. Nunca tuvo dominio propio. Entonces a cualquier cosa le dice que sí. Pero qué bendición es que un papá le enseñe a su hijo a tener dominio propio.
¿Qué bendición sería eso? Ahora, te quiero decir más. El problema comienza ahí cuando no se forma precisamente el corazón. Ahora, el egocentrismo desplaza algo fundamental en la vida de cualquier persona. ¿Sabes cuál es? El amor a Dios. La sociedad y Bogotá es lamentablemente uno de los escenarios donde más se ve el egocentrismo. Cada quien le preocupa su bienestar. Pasamos por encima de la gente, no importa. Eso habla de falencias en casa. Eso habla de cosas que no se hicieron bien. Ahora, una familia sana nunca se construye sobre el ego. Una familia sana se construye sobre el altruismo, el amor hacia los demás. Y esa palabrita altruismo, alguien ya la dijo hace 2000 años en otras palabras. Jesús, cuando nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Para que una familia sea saludable, la familia necesita aprender a hacer sacrificios y a sacrificarse. Necesita aprender a amar a otros. Necesita aprender a eso. Si nos hubiesen enseñado eso, tendríamos gente mucho mejor. Tendríamos personas que esperan, que paran, aunque el semáforo esté verde, para que los otros pasen. Si nos hubiesen enseñado a amar a otros. Si nos hubiese enseñado a que nos importara el bienestar de otros. ¿Qué es lo que tanto énfasis hace la Biblia? ¿Qué es lo que tanto énfasis nos hace Cristo con su ejemplo? El hecho de que Cristo haya venido desde el cielo a morir en la tierra habla de que le importó más amar a los demás. Amarte a ti y a mí. ¿Acaso ese principio no es reproducible entonces? ¿Acaso ese principio no es la demanda de la palabra? Hay otro problema en el pasaje. El otro problema del pasaje es definitivamente la pérdida de la autoridad y la sumisión. Cuando el texto dice, porque habrá personas desobedientes a sus padres. Y te voy a decir una cosa, una persona que le cuesta sujetarse a un jefe, de niño le costó sujetarse a su papá y mamá. La falta y la pérdida de la autoridad. Un servidor que le cuesta sujetarse a su pastor, nunca se sujetó a sus padres. No aprendió el poder y la bendición de la autoridad. ¿Sabes? Cuando tú no te sujetas a la autoridad, esto yo lo aprendí con dolor. Yo se lo digo, me costó sujetarme a la autoridad. Yo lo aprendí con dolor y tengo marcas, tengo cicatrices que lo demuestran acerca de eso. Pero hoy es una bendición y comulgo con ese principio y lo enseño y le invito a las personas específicamente que le quieren servir a Dios, nunca pases por encima de tus autoridades, porque no te va a ir bien si lo haces. Además que sujetarse a la autoridad es el primer mandamiento con promesa, señoras y señores, en la Biblia, si se habla de padres. Por eso hay dos cosas que pierdes, o tres por lo menos, tres cosas que pierdes cuando tú decides no sujetarte a la autoridad. Lo primero, pierdes la bendición de la honra. Solo Dios honra al que honra, al que se sujeta. Entendiendo esto, de que la familia que manda honrar Dios en la Biblia es cualquiera. A Dios le dio a los hijos un mandato que sus padres sean malos. Hónralos. Tranquilo, mijo, que su papá no creo yo. Porque todo papá o mamá, bueno o malo que haya sido, le tiene que rendir cuentas a Dios. A los hijos nos mandaron a honrar. Haga bien su trabajo y Dios te va a bendecir. Amén. Yo he podido ver reflejado en mi familia eso. Tanto el buen ejemplo como el mal ejemplo. Segundo, bendición que pierdes. Si tú no te sujetas y no valoras la obediencia, la sumisión. El segundo es perder la bendición de los límites. ¿Qué bendición? Es cuando una persona se sujeta a la autoridad, porque una autoridad siempre pone límites. Yo recuerdo, y le contaba a la gente de esta mañana, que en el pasado mi familia particularmente fue de mucho trago, de mucho beber, de mucho alcohol. Y recuerdo que yo a mis 12, 13 años en una cancha de tejo, porque aquí en Colombia es muy famosa la cancha de tejo. ¿Alguien ha jugado tejo? Sí, pecador. No, mentiras. Está bien. Es un juego. Está bien. Lo que quiero decir es que en una cancha de tejo, al lado del tejo, hay alcohol. Y recuerdo que yo a mis 13 años, tal vez 12 años, ya estaba jugando tejo y tomando cerveza. Y yo recuerdo como si fuera ayer a mi padre ver la escena, porque él era el que me llevaba a esos lugares, ver la escena y poner un límite, porque quería anticipar un mal destino, quería anticipar algo malo. Y hoy, después de, no sé, 20 años,
conocer de Cristo, digo, gracias a Dios porque puso ese límite. Gracias a Dios. ¿Sabes? Una persona que no se sujeta a la autoridad pierde la bendición de que le pongan límites. Y los límites son buenos. Saber hasta dónde llegar, saber decir hasta aquí. Es bueno que a los hijos les enseñen, cuando están bajo autoridad de sus padres, es bueno que les digan una hora, me llegas a tal hora. Es bueno, los límites son buenos, no son malos, son una bendición. Tanto así que Jesús habla de límites a la hora de entregar nuestra vida a Él. Dijo, lleven mi yugo, aprendan de mí y lleven mi yugo. Yugo, para el que no sabe, es una restricción. Es decirte, debes caminar de esta manera, porque el Señor no te ama tal y como eres, no. Porque apenas llegas a sus pies, te quiere cambiar. O sea, tal y como eres, no te ama. Porque llegas a Él y te quiere cambiar. Amén. Te quiere poner a alguien un ejemplo que se llama Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Pero volviendo al tema de la sujeción y la autoridad, siempre sujetarse implica límites. Amén. Tenemos una sociedad desbocada, si me entiende el término. Una sociedad que no quiere asumir el reto de la autoridad. Y esto se puede corregir en la familia. Ahora, cuando se rompe la autoridad en casa, se normaliza algo que le hace daño a cualquier persona del mundo. Se normaliza la rebeldía. Y te voy a dar un dato interesante. En el Antiguo Testamento, Dios no castigó igual la rebeldía que la idolatría. ¿Qué crees que castigó con más severidad? ¿La qué? ¿Cuántos dicen que la rebeldía? ¿Cuántos dicen que la idolatría? ¿Sabes qué castigó con más severidad? La rebeldía. ¿La idolatría la castigó? Sí, la castigó cuando estuvieron en el becerro de oro. Pero cuando los espías fueron a descubrir Canaán y volvieron rebeldes y el pueblo se volvió rebelde, dice la Biblia que inmediatamente Dios mató un poco de gente. La rebeldía se promueve cuando no se ponen límites. Y eso es grave. Y la gente que está escuchando aquí, que luchó con eso, sabe lo mucho que se sufre cuando se rebelde. Lo mucho que se sufre siendo adulto, rebelde. Yo conozco una persona que considera asistir a la iglesia, que va a la iglesia con frecuencia. Ya es un señor viejo, hasta abuelo es. Y este señor dice, un buen creyente, si hablamos de asistencia, un buen creyente es la persona típica que no permite que una asistencia quede en blanco en una iglesia. Va siempre. Siempre va. Pero es una persona que durante toda su vida nunca le ha servido a Dios. Nunca. Y tiene mucho para dar. Se bautizó, hizo lo que está. Y alguna vez hablando con esa persona, fue ineludible decirle, oye, ¿por qué a mí siempre se me dijo no? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo así, pastor, la verdad es que yo lucho con a mí no me gusta que me manden. Dijo, la verdad, para no tener problemas con nadie, yo prefiero ir a sentarme en la iglesia y a escuchar. Y soy edificado. Pero hasta ahí. ¿Cuántas bendiciones se van a quedar en el cielo para esa persona? Simplemente por no sujetarse. Así que esto se puede corregir desde abajo. ¿Sabes? Voy a colocar un ejemplo que obviamente tiene mucha tela para cortar, que no voy a entrar en detalles, que después si quiere con un tinto lo hablamos, pero que definitivamente refleja lo que es la autoridad y la pérdida de la autoridad. En mi época, cuando yo estudiaba en el colegio, los padres le daban una varita al profesor. ¿Alguien se acuerda? Sí. Y el papá le decía a uno, se me sujeta la autoridad. Y ahí vivimos sin traumas. Pero hoy en día ya no es así. Hay cosas que si bien son discutibles, que no promovemos la violencia, los golpes, si bien es así, hay cosas que realmente en el camino se perdieron que eran buenas. ¿Sí o no? Esto se puede recuperar en la casa si nosotros lo entendemos. ¿Sabes? La crueldad de la que habla el pasaje, la traición, la soberbia son el resultado de personas heridas. Y siempre se ha descubierto que, ojo, las personas que son traicioneras, crueles, soberbias, son gente que sufrió cuando estaba en su casa. Dios nos ayude a entender esta verdad. En la familia hay que formar, como te lo dije hace un momento, el dominio propio. No lo daré porque ya te lo dije, pero lo que te quiero decir es que una familia es saludable cuando está anclada a Dios, no cuando es perfecta.
pero sí cuando es intencional, cuando tiene el deseo. Yo creo que no existe conversación que celebre el cielo más que esta. La conversación de dos esposos que se ponen de acuerdo a querer hacer las cosas bien con Dios y con su familia. Yo creo que el cielo hace fiesta con eso. Y te quiero invitar a que lo pienses muy bien. Segundo principio que nos invitan a preservar: la fe en Dios. No solo la familia es saludable, sino la fe en Dios. El pasaje dice en el versículo 5: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Note que el problema de los tiempos futuros no va a ser el ateísmo. Dice el pasaje: actuarán como religiosos. O sea, falta de fe no va a ser. Pero el texto sí dice así: aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dice, mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, son gente de fe pero opuesta a la verdad. Dice, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa, 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá. ¿No? Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Los tiempos que vendrán nos caracterizan que no se puede tener una fe endeble, no se puede tener una fe debilitada. Los tiempos que vienen y los tiempos que vivimos son para gente de otro calibre. O sea, en esta época no se puede jugar a ser un cristiano medio tibio. De pronto cuando comenzó sí, pero hoy en día hay más oportunidades para pecar que hace 50 años. Hoy en día hay más ofertas. Hoy en día es más difícil guardarse en santidad, ¿o no? Hoy en día hay más oportunidad de fallar. Escúchame, como te dije al principio, el problema en el pasaje no son los ateos para nada. Dice el texto que hay gente que tiene fe, pero que hay que rechazarla porque son falsos maestros. ¿Sabes cuál es el problema del pasaje? La apariencia de piedad, como bien decía Reina Valera. Y la apariencia de piedad es la tibieza. Hace unos días o hace unos meses predicamos acerca de la tibieza. ¿Sabes cuál es el problema que enfrentaría, un grave problema que enfrentaría una persona que quiere amar a Dios pero a su manera en este tiempo? Que pronto está destinada al fracaso, a que el diablo le dé 3 vueltas y sea derrumbado. Por eso yo te quiero hacer una invitación. Si tú realmente asistes a una iglesia, si viera esta, y si tú realmente quieres tener fe en Dios, por favor, deja de negociar cómo tener fe y ríndete a tener fe real, no nominal. Hay una gran diferencia entre las dos. La fe real a la fe nominal. La fe nominal es de nombre. Yo soy creyente, pero yo hago esto. Yo soy creyente, pero tengo estas costumbres. Yo soy creyente, pero yo elijo pareja. Yo soy creyente, pero yo hago con mi dinero lo que a mí se me da la gana. Yo soy creyente, pero yo no tengo reparo en hacer ciertos pecados o negociar ciertos principios. Eso ya pasó de moda. Mi hermano, esa es la fe nominal. La fe nominal es simplemente nominacional, de nombre, pero no es real, no es duradera, no es profunda, no está lista para enfrentar una tormenta. Recuerda lo siguiente, que toda la gente necesita fe. Y te voy a decir esto, mi querido hermano: la fe en la vida de una persona no le sugiere bendiciones. Para eso no es la fe. Permíteme desinflarte por un segundo. La fe no es para ser bendecido, la fe es para ser transformado. Si tu fe no te transforma, entonces tu fe no está puesta en Cristo. Así es. Amén. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Puede que, pero pastor, duré 10 años en una iglesia, no me importa. Puede que hayas durado
pasado 20 o muchos años tras una motivación errada del por qué tener fe. Fe jamás fue para bendecir. La fe siempre fue para transformar. Y te voy a decir una cosa, nuestra gente no necesita, esto puede ser contraproducente, pero vamos a decirlo, ¿está bien? Cuando vean el micrófono, la soltamos. La gente no necesita tantas clínicas del alma para ser sana. La gente necesita fe para ser transformada. La gente necesita una terapia de 3 pasos para salir del pecado o para corregir una conducta mala. La gente lo que necesita es fe para transformarse. Y si nosotros le seguimos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, historias, cuentos, eso no transforma. Lo que transforma es la palabra, la fe. Eso es lo que los va a transformar. De resto los podemos traer aquí al reciente hermano Daddy Yankee y llenamos esta iglesia y nos queda cortico aquí esta cosa. Pero nada va a pasar si ese evento no está cargado de palabra que transforma. De nada va a servir. Escúchame, querido amigo, la fe no transforma vidas si no es una fe que salva. Y si tu fe no te ha transformado, déjame decirte que no ha estado puesta. Había que decirlo a inicio de año y se dijo. ¿Sabes? Ahora, la fe, que es fe cuando está compuesta de cicatrices. ¿Sabes qué dijo Pablo? Le dijo a Timoteo, mira cómo he sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Sabes? No es posible construir una fe sólida con solo buenas historias. Una relación real de pareja se construye con bemoles y con bajos. Se construye con historias. Estuvimos a punto de separarnos. Se construye con heridas. La fe se construye con situaciones difíciles, se construye con pruebas, se construye con cicatrices. Ojo a esto, no con heridas. Por eso, la prueba indubitable de que has sido un guerrero es solo si tienes marcas. Así es, amén. ¿Cómo se sabe que por muchos años trabajaste el campo? Porque hay callos ¿dónde? En las manos. ¿Cómo se sabe que realmente tienes fe? Porque hay cicatrices, papá. Así es, amén. No hay otra manera. No te muestro las bendiciones, no, te muestro las cicatrices. Eso sí es el fundamento de una verdadera fe. Por eso los tiempos que vendrán no admiten una fe superficial. Por eso, ¿cómo ves las cosas difíciles que te pasan? Deberías verlo como la mejor educación que Dios te está dando para hacerte fuerte en el futuro. No para destruirte, ni mucho menos para darte duro. Si estás buscando un Cristo facilista, entonces te quieres quedar con el Cristo que propuso Satanás en el desierto. Un Cristo que no necesitaba ir a la cruz para ganar los reinos del mundo, sino simplemente con adorarlo Él se los daría. Es decir, algo fácil. Yo lo he dicho en muchas predicaciones. Pan sin someterlo al debido proceso natural. Trillar el trigo, cultivar el trigo, trillarlo, sacudirlo, hornearlo para hacer pan. Le dijo, convierte la piedra. Un Cristo sin procesos. Y eso es imposible en la vida si hablamos de caminar con Dios. Ahora, la fe real siempre va a producir estas 2 cosas: obediencia y santidad. Muéstrame a alguien que quiere tener fe real y te mostraré a alguien que se quiere cuidar en santidad. Muéstrame a alguien que le importa cómo se ve ante los ojos de Dios. Muéstrame a alguien que quiere tener fe real y te mostraré a alguien dispuesto a obedecer. No que no le cueste, que es bien diferente, pero dispuesto sí. Esas 2 cosas. Ahora, cuidado con la mucha información y la poca convicción, transformación. Cuidado con la mucha información. Hoy en día tenemos acceso a muchos predicadores en internet. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos son buenos? ¿Cuántos de esos son reales? ¿Cuántos de esos están apegados a la palabra? Es que habla tan lindo. Bueno, eso no define mucho. Porque te quiero decir que debemos aprender que no todo lo espiritual edifica. ¿A cuánta gente aquí no le hicieron daño en otros lugares? Le dieron sus corazones y está su fe. Yo conozco gente que no quiere volver a una iglesia, que quiere todo con Dios menos con su novia,
que es la iglesia. Y yo no quiero que nadie quiera negociar contigo y no con su novia. Lo que te quiero decir es que existen muchos lugares que le hicieron mucho daño a la gente. Por eso, todo lugar que se diga espiritual no necesariamente es edificante. Por eso tienes que tener cuidado. Ya conocen los resabios de tu pastor. ¡Quédate aquí! Quiero decirte es que solo la verdad de Dios transforma. Ahora, hay dos personajes que se mencionan, ¿no? Janes y Jambres, ¿recuerdas? Ojo a esto. Janes y Jambres, Pablo los coloca como ejemplos de corrupción. Dice, así como se pusieron en contra de Moisés. Te quiero contar que en el Antiguo Testamento no vas a encontrar esos dos nombres ni nada que tenga que ver con ellos. Pero lo que es el Talmud y el Midrash, que eran documentos judíos también de la época, sí los mencionan. Y al parecer estos dos señores eran posiblemente los magos del faraón que replicaron los milagros que Moisés hizo para mostrar el poder de Dios. ¿Sí? ¿Entendiste? Posiblemente Janes y Jambres eran estos dos. ¿Sabes? Ellos hicieron copias baratas de lo que Moisés hizo. Entonces, el agua en sangre también hicieron una copia barata. Muchas moscas también hicieron una copia barata. ¿Qué otro milagro hicieron? Convertir el bastón en serpiente también hicieron una copia barata. ¿Sabes? El mundo está listo para hacer una copia barata de lo que Dios te ofrece. El mundo va a estar listo para eso. Para darte una copia barata de lo que no te va a edificar y de lo que no te va a servir. Pilas, porque el mundo está listo a ofrecerte el supuestamente amor y la complacencia que tanto tu corazón te está pidiendo, pero que solo Dios encaja. Por eso ve uno gente eligiendo mal a la hora de elegir pareja. Porque aunque si bien son creyentes, están buscando a alguien en yugo desigual. Pero espera, no cedas a la copia barata. Si bien son creyentes, pero negocian sus principios con Dios, están cediendo a las copias baratas que el mundo ofrece, que Janes y Jambres ofrecen. Así que el error, según la palabra, tiene límite, pero la verdad de Dios siempre ha permanecido. La verdad de Dios siempre ha sido sencilla, clara y ha permanecido en el tiempo. Las lecciones de la fe que han permanecido en nosotros son lecciones que hemos aprendido con cicatrices. Si tú te pones a pensar, lo que más amas de Dios, un día te dolió mucho. Un día lo aprendiste con lágrimas, un día te dolió bastante. Es más, se dice incluso que donde más nos duele está el propósito de la vida. Se dice también que lo que más nos indigna, ahí está el propósito. Moisés no se aguantó el maltrato que el egipcio le daba al hebreo y lo mató. Y años después Dios le dice, ¿te pesa mucho eso? Bueno, te llamo que lo liberes. Y le dio un propósito de vida. David estaba indignado con la forma en que Saúl reinaba Israel. Y Dios le dijo, bueno, estás muy indignado, ¿no? Te llamo a ser rey. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabes? Las lecciones de fe que permanecen en nosotros son lecciones que hemos aprendido con dolor. Por eso va a haber un momento donde la gente no mirará nuestro rostro, sino va a mirar nuestra vida. Eso le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, mírame, mira mi fe, mi paciencia, mira mi amor, mira mi sufrimiento. ¿Sabes? ¿Qué reto? Es que la gente en algún momento de la vida ya no mire nuestro rostro porque nos moriremos, pero sí pueden seguir mirando nuestra vida. Yo imagino a mis nietos diciendo, o sea, se murió mi abuelo Jason, un ejemplo. Pero seguimos mirando su vida, su ejemplo, su fe, su paciencia. ¿Qué tal si tú perseveras en la fe para que en el camino la gente, ya cuando no vea tu rostro, vea tu vida? Ese es un reto tremendo. Y ese es el reto que usted y yo tenemos que buscar. Ahora, la fe en Dios se preserva más de manera inspiracional, porque la gente aprende más por el ejemplo que por el discurso. ¿Sí? Más por el ejemplo que por el discurso. Y eso es algo importantísimo. Ahora, mientras el mal progrese, la fe en los creyentes debe purificarlos. Y mientras el mal sea progresivo, el mal revela la fe genuina. O si no, pregúntenle a la tormenta del barco con los discípulos. La tormenta reveló que eran hombres de poca fe. Por eso yo no dudo que la pandemia la mandó Dios.
para revelar la fe genuina. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se me olvidará esto. Yo creo que lo he dicho, que el misionero cuenta después de la pandemia. Dice, en el 2019 orábamos a Dios que nos mandara a los lugares donde más necesidad había en el mundo y nos mandó a la casa. Aleluya. Tremendo. Bueno. Tercer principio que necesitamos preservar en el tiempo: la fidelidad a la palabra. El pasaje termina en el versículo 14 diciendo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras. Pablo le está invitando a Timoteo que sea fiel a lo que le enseñaron desde pequeño, desde pelado, diría el costeño. ¿Sí o no? Amén. Y le enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Señoras y señores, tercer principio que tenemos que preservar en el tiempo: la fidelidad a la palabra, porque en los tiempos de oscuridad se necesita una lámpara, y lámpara es a mis pies tu palabra, solo la palabra del Señor. Ahora, si tú te pones a pensar, el pecado más recurrente de los hijos de Dios a Dios ha sido la infidelidad, no ser fiel a lo que me ha dicho. Y Pablo insta a Timoteo y le dice: sé fiel a lo que te han enseñado desde pequeñito, y te han enseñado las Sagradas Escrituras. Tú persiste. Esto es en contraste a lo que acabo de mencionar de cómo está el caos en la sociedad. En contraste al caos espiritual, el plan de acción es fidelidad a su palabra. Ahora, Dios nos invita a ser fieles porque uno de los atributos más prominentes de Dios es la fidelidad. ¿Cómo no exigirle eso a sus hijos? Ser fiel cuando no se pierde el valor de lo que se quiere. ¿Sabes cuando tú no eres infiel? Cuando tú sigues viendo con los mismos ojos. Cuando tú no pierdes el valor de lo que te dieron. Lo sigues viendo hermoso, lo sigues viendo valioso, no le eres infiel. Pero cuando empiezas en el tiempo a perderle el valor y a volver común lo sagrado, te comienzas a convertir en un infiel. Empiezas a negociar tus tiempos de palabra, de leerla, cuando no es tan relevante para ti, cuando le empiezas a perder el valor. Y es ahí donde usted y yo necesitamos comenzar a evaluarnos, porque tú no le puedes perder el valor a lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabías tú que las ciencias en el tiempo se han tenido que reescribir? Todas las ciencias, todas han tenido que en un momento de la vida decir: ay no, estamos equivocados, era así. Todas las ciencias. ¿Qué crees que durante toda la historia de la humanidad nunca se ha cambiado? La palabra. A la palabra no se le hacen modificaciones, pero la ciencia sí. Y esto nos habla de lo infalible que es. Ahora, Timoteo es un hombre fiel a Dios porque desde la niñez le enseñaron a preservar la palabra. Como dije hace un momento, las historias, los consejos, los métodos no cambian ni transforman, es la palabra. Y la palabra forma el carácter antes que formar el criterio. Por eso es que transforma, porque la palabra se mete con tu persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la institución de la Biblia a temprana edad prepara para resistir el error futuro. Entre más temprano yo tenga la palabra, más puedo evitar el error futuro. Más me preparo para lo que viene. Más me preparo para lo que vendrá. Por eso los padres deberían ser entrenadores de sus hijos para el juego de la vida. Deberían ser los entrenadores personales con la palabra del Señor. La fidelidad a la palabra siempre comienza en casa y se fortalece en la iglesia. Nunca comienza en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Su autoridad no viene de un método humano, sino de Dios mismo. Enseña lo que debes creer, redarguye lo que debes confrontar, corrige lo que debes cambiar e instruye en lo que debes practicar. La Biblia no solo informa la mente, sino que transforma la vida. Y esa es la gran diferencia.
La palabra es el equipamiento suficiente. Por eso es que nos sentimos sin herramientas cuando no tenemos la palabra y no la conocemos. Te aseguro que dejarás de pedirle consejos a la gente, a las personas, cuando más conozcan la Biblia. Te lo aseguro. Por eso es que Dios usa humanos incompletos, porque los completa o los complementa con su palabra. Toda persona que quiera ser usada por Dios necesita conocer al Dios de la palabra, necesita conocer su palabra, porque la palabra no es solo conocimiento, sino herramientas, equipamiento. Dios le da su palabra. Por eso una iglesia fiel que se prepara en la palabra es una iglesia preparada para cualquier tiempo. Y yo te quiero decir que lo único que te puede a ti preparar para lo que vendrá es Dios y su palabra. Si la conoces, Dios le dijo a Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. Y la palabra no transforma los tiempos que vendrán. La palabra no transforma los tiempos, las épocas. Los tiempos que vendrán, como te lo dije desde el principio, vienen ya así, difíciles. No existe piadoso, ayuno, vigilia, persona, oración que pueda cambiar los tiempos. Los tiempos están escritos y son difíciles. La palabra no cambia los tiempos, pero sí cambia los individuos que vivirán en ese tiempo. Eso es muy diferente. Bueno, quiero terminar aquí para decirte varias cosas y finalizar. Les presento a Irena Sendler, una mujer que nació en 1910 y murió en el 2008. Esta mujer que ustedes están viendo en pantalla fue una enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Así es. Esta mujer pasó la historia porque heroicamente salvó a 2.500 niños judíos de la Segunda Guerra Mundial, de la revolución nazi, de que fueran asesinados. Para los que no conocen un poquito de la historia, la Segunda Guerra Mundial se vio permeada por un movimiento alemán fuertísimo que quería exterminar a los judíos. Y esta mujer polaca, conociendo la circunstancia y viviendo esta situación también, no siendo judía, Dios coloca en su corazón un peso muy grande por los niños judíos que estaban siendo llevados al gueto. Entiéndase como gueto, barrio marginal, el lugar donde estaban siendo apresados para que los mataran. Esta mujer hizo algo tremendo, les dio identidades falsas y los ocultó en orfanatos en Polonia y en familias para que nadie supiera dónde estaban estos niños, con el fin de salvarlos. Esta mujer sufrió torturas por ello, pero ganándose la aprobación de muchas personas que estaban a su alrededor que le ayudaron. Esta mujer se negó a traicionar a sus colaboradores y a los niños, aun cuando fue torturada para que revelaran lo que estaba haciendo. Fue honrada con múltiples reconocimientos que hasta el día de hoy se tienen por su gran amor por las personas, por amar al prójimo y específicamente por los niños judíos de aquella época. Esta era una mujer que trabajó en el Departamento de Bienestar Social y utilizó su título de enfermería para poder entrar a curar en la guerra soldados alemanes, y en vez de esto, en las ambulancias, en los ataúdes, en las alcantarillas, tomaba a los niños judíos y los escondían y los sacaba del lugar de la concentración nazi, los sacaba y los llevaba a orfanatos o los entregaba a familias donde permanecían escondidos por mucho tiempo para preservarles la vida. Ella entró a este lugar bajo un seudónimo, bajo un apodo, bajo un nombre diferente al suyo para no ser descubierta. Su rescate ingenioso implicó tomar a estos niños, preguntarles acerca de su nombre y escribirlo en un papel y guardarlo en un frasco y enterrar el frasco. Y al niño, para salvarle la vida, le cambiaba la identidad. Ya no te llamarás así, ahora te llamarás de esta manera. Y le buscaba una familia que lo entregaba. Esto lo hizo con el fin de preservar la identidad del niño. Años después de que fue torturada, porque fue torturada, le partieron sus brazos y le partieron sus piernas.
cuando fue descubierta haciendo esto, rescatando a los niños, ella se negó a delatar a las personas que la ayudaban y también a los niños se negó a hacerlo y pudo escapar de la tortura y escapó con vida. Y años más tarde se reencuentra con los niños y juntos fueron al árbol de durazno donde había enterrado sus identidades. Y a cada niño le dijo: tú no te llamas así, tu verdadero nombre es este, tú eres un judío. Y de esta manera el pueblo judío también se pudo preservar gracias a que una mujer hizo este acto heroico. Ella demostró algo tremendo. Demostró que cuando una persona preserva una vida, puede estar preservando una nación. Puede estar preservando una nación. Ahora, en los tiempos peligrosos, preservar lo correcto es muy difícil, pero no es imposible. La presión del entorno puede ejercernos a nosotros la opción de negociar lo que somos. Y hoy en día nos enfrentamos a tiempos peligrosos donde nos invitan a negociar lo que somos. No importa que seas cristiano, también. ¿Sabes? Dios a ti y a mí nos llamó a preservar estos principios porque definitivamente son los principios que necesitamos. Pablo nunca le dijo a Timoteo que innovara en los nuevos tiempos. Le dijo que preservara lo santo. No le dijo, puedes innovar. No, le dijo, persevera en lo que has aprendido. Y considero que para estos tiempos usted y yo necesitamos preservar una familia saludable, una fe genuina, pero también la fidelidad a la palabra. Y si hablamos de preservar, tenemos que mencionar a Jesús, el mayor preservador del mundo. ¿Sabes? Cristo preservó la voluntad del Padre del desierto. Cuando el diablo le negoció sus principios, él siguió con los principios. A pesar de los rechazos, nunca dejó de predicar la verdad. Jesús no estuvo dispuesto a llenarle las expectativas y cuando se sintió rechazado dijo, bueno, mejor voy a cambiar mi predicación para ser aceptado. Nunca dijo eso. Él siempre preservó su verdad. Ahora, siempre preservó el amor. Aún cuando fue traicionado. A Judas, cuando lo entregó con un beso, el texto bíblico le dice, ¿a qué vienes, amigo? Siempre lo amó. ¿Sabes? Cristo es el modelo a seguir de preservación. E incluso te tengo una mucho más. Preservó la obediencia mientras cargaba la cruz al lugar donde iba a ser crucificado. Preservó ser obediente. No se desvió del camino. No dijo, pongo esta cruz y me desvío del plan de Dios. No. Preservó su amor. Y aún más, tu vida y mi vida son pruebas indubitables de su amor, porque Cristo murió en la cruz para preservarte hasta la eternidad. Amén. O sea, si alguien es prueba viviente de la preservación de Cristo, somos nosotros. Tanto así que nos ofrece vida eterna, preservarnos. Señoras y señores, yo te quiero invitar a que tú seas una persona diferente en este 2026. Que por lo menos preserve una familia saludable. Y si consideras que no es tan saludable hoy, llega a tener esa conversación. Ustedes no pueden seguir repitiendo años. Si tú deseas que tu vida realmente sea bendecida, preserva la fe en Dios y sobre todo la fidelidad a la palabra. Señores y señores, esto es a prueba del tiempo. A prueba del tiempo. Que cuando moramos, la gente ya no vea nuestro rostro, pero vea nuestra vida. Que vean quiénes somos. Padre, yo quiero terminar en este momento dándote gracias. Quiero terminar orando. Quiero terminar agradecido contigo. Quiero pedirte que ores conmigo, amigos. Señor, gracias por hablarnos así. Gracias por colocar en nosotros tu palabra, en tu presencia. Señor, ¿qué reto nos has colocado tan grande en este 26? Un reto de preservar y de seguir aplicando estos principios, Señor, que edifican nuestra vida. Una familia saludable, la fe en ti, Señor, y la fidelidad a la palabra. Te pido que nos ayudes a hacer eso. Gracias por ser relevante para nosotros hoy. Gracias por hablarnos de esta manera. Gracias por bendecirnos. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias, Señor amado,
decirnos y prepararnos para lo que vendrá, para los tiempos difíciles que incluso ya estamos en ellos. Señor, nos has dicho específicamente lo que tenemos que hacer. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres el ejemplo mayor de preservación. Yo te quiero pedir, Señor, que ayudes a todas las familias que están aquí, a los jóvenes especialmente, a los adultos. Ayúdanos a todos nosotros, Dios, a ser diferentes, porque va a haber un momento en la vida donde no verán nuestro rostro, pero sí verán nuestra vida, Señor. Y te quiero pedir que nos ayudes allí, en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos con fervor de tu palabra y de tu presencia. Necesitamos con fervor de tu Espíritu Santo en nosotros. Guíanos, Señor. Apasionanos por lo que nos has llamado a hacer. Sobre todo, permítenos en este 2026 marcar una diferencia. Contamos con la bendición de poder medir nuestras temporadas, y este nuevo año tiene que ser diferente para nosotros. Ayúdanos a tener en cuenta estos principios que nos has hablado. Ayúdanos a tener en cuenta esto que nos has dicho. Enséñanos, Señor, a ser buenos preservadores, no solo para nuestro bienestar, sino para los que vendrán. Señor, te queremos adorar, te queremos bendecir, queremos entregarte todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, y te queremos agradecer porque hemos sido instruidos en ti. Señor, bendigo la vida de todos los amigos que vino hoy, y te pido que los guardes y los bendigas a los lugares en que se dirigen esta tarde. Señor, tu bendición está con nosotros, y que esta palabra nos haga gente a prueba del tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Lo seguimos esperando en nuestras celebraciones. Bendiciones para todos. Gracias.